Listo. Bueno, entonces voy a empezar aquí por admitir. Listo, dos personas más. Bueno, dependiendo del uso horario donde estemos, pues muy buenos días o muy buenas tardes. Para todos, reciban un cordial saludo de bienvenida a este quinto webinar de la Sociedad Panamericana de Transportes Panam, un espacio pues de participación y conocimiento, donde los participantes, todos nosotros que somos parte de acá de esta red, vamos a tener la oportunidad de conocer pues, sobre la actualidad, algunos de los temas de actualidad que se están manejando hoy en la literatura, en la consultoría y la investigación de transporte. Para los que no me conocen, me permito presentar. Mi nombre es Tomás Guerrero. Yo actualmente me desempeño como docente asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Ocaña es una ciudad pequeña ubicada en un departamento que se llama Norte de Santander, aquí en Colombia. Y pues hoy tengo este privilegio, este honor de ser el host, el moderador de la charla de hoy. Antes pues de dar inicio formal, les quería pedir a los participantes pues estar muy atentos a poner en mute su micrófono, por favor, y tratar pues de no prenderlo mientras no sea necesario, mientras nuestra eh, speaker del día de hoy nos está hablando. Bueno, el día de hoy la temática que vamos a abordar es cómo mejorar la aceptabilidad de la tarificación vial, caso Buenos Aires. Vamos a conocer en detalle sobre este estudio, qué tan fundamental es para el desarrollo de posibles soluciones efectivas y sostenibles en el ámbito de transporte urbano. La tarificación vial es una herramienta clave para gestionar la congestión, para también reducir la contaminación y entre otras externalidades. Y además, pues, nos permite optimizar el uso de las infraestructuras también. Sin embargo, su implementación a menudo pues, nos enfrenta a una gran cantidad de desafíos. Y el mayor de todos, yo creo yo que es la resistencia pública, ¿sí? Y el costo político que ello lleva para los gobiernos también. Entonces, ese es un tema que nos preocupa y que es bueno que lo abordemos dentro de estos webinars. Considero yo son los espacios idóneos para poder hablar de esto. Los estudios como el presentado hoy pues nos van a permitir entender de una mejor manera las percepciones y las reacciones que la ciudadanía tiene ante estas medidas, sobre todo quienes son, a la última hora, quienes, incluidos nosotros, debemos estar afectados por ellas y vamos a poder identificar los factores que influyen en su aceptabilidad y cómo es posible que nosotros también, desde el punto de vista como investigadores de transporte, podamos diseñar o proponer estrategias que faciliten también su adopción, que yo digo que es donde está allí el desafío más grande. Em, Aparte de ello, pues la idea es también poder aprender de casos específicos como el que vamos a ver hoy, el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde podemos extrapolar también todas estas lecciones valiosas y adaptar a las políticas, pues a nuestro medio y cómo pueden ser más eficaces, más eficientes, socialmente aceptadas también en estos términos. Y dando pues antecedente sobre la charla que vamos a tener hoy, de la aceptabilidad de esa tarificación vial, el caso de Buenos Aires, y tener yo el honor de ser el moderador de hoy de este webinar, pues también tengo el honor aquí de presentar a esta importante investigadora chilena tan reconocida como lo es Marisol Castro Arenas, que es una especialista en el área de modelación y análisis de demanda de transporte, transporte público y planificación de transporte. Un poquito acerca de la formación académica y un poco la experiencia que tiene Marisol. Ella es ingeniera civil, mención transporte, y magíster en ciencias de la ingeniería en mención transporte de la Universidad de Chile. También es doctora en ingeniería civil en mención transporte de la Universidad de Texas en Austin. Respecto a su experiencia profesional, tiene una amplia experiencia en proyectos de investigación metodológicos con múltiples publicaciones en revistas científicas, que muchas de ellas la hemos leído. Es profesora del Magíster del Urbanismo de la Universidad de Chile desde el 2019 hasta 2021 y también es directora de la Sociedad Chilena de Transportes, Ochitran, o fue directora de 2020 a 2023 y presidente en el periodo de 2022 a 2023. Pues sin más preámbulo, me permito darte la bienvenida, Marisol, darte nuevamente las gracias por atender la invitación de la Sociedad Panamericana de Transporte. Para nosotros es todo un gusto tenerte aquí y pues tienes la palabra y te invitamos a que nos hables acerca de esta interesante charla.
Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias al PANAM por la invitación. Yo creo que esta es una súper buena instancia para poder compartir experiencias y hablar de temas de investigación de transporte que son transversales a todos los países. Hoy día vamos a ver el caso particular de Buenos Aires con respecto a tarificación vial. Yo estoy en Chile, soy una de las autoras de este trabajo junto con Agustín Campos y Esteban Figueroa. Todos trabajamos en la empresa CIS Transporte Consultores. Así que sin más preámbulos, les quiero contar de tarificación vial. Ahí. Pero en verdad les quiero hablar de un tema que es más amplio que la tarificación vial, que son las políticas de transporte. Justo antes de la presentación hablábamos con Tomás y con Víctor lo difícil que es explicar a la gente cosas que son muy contraintuitivas con respecto a las políticas de transporte. Cuando la gente ve temas de congestión, piensa inmediatamente que hay que construir más caminos, tener más pistas, más carriles, pero en la práctica, los que estamos involucrados en este tema sabemos que esa no es la solución. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas paradojas, contradicciones y efectos del transporte que la gente no entiende bien en primera instancia porque efectivamente son extraños. Entonces, el desafío que yo planteo y cómo voy a presentar hoy día este tema está enfocado en eso, en cómo nosotros, los profesionales del área de transporte, podemos generar políticas que sean mucho más aceptadas y entendidas por la ciudadanía, entendiendo que todos queremos buscar sistemas de transporte sustentables y amigables con las personas y con el medio ambiente. Dicho eso, vamos a hablar primero que todo de tarificación vial. No voy a ahondar mucho en este tema, yo me imagino que las personas que vinieron hoy conocen lo que es la tarificación vial, pero es básicamente un cobro por el uso del auto. Pero no es un peaje, no es un impuesto, es la internalización de los costos de congestión que cada automovilista genera en el resto de los viajeros. Hay una importante teoría económica detrás que no la voy a revisar porque la verdad es que es muy amplia. Acá estamos hablando de papers desde los años 60 que se viene hablando de este tema. Pero acá el concepto que hay detrás es que hay una oferta de un bien público, que es el espacio vial, que es insuficiente para la demanda que requiere ocupar dicha oferta. Entonces la tarificación vial surge como una alternativa que nos permite hacer un uso óptimo del espacio público. La foto que ustedes ven ahí a la derecha es del congestion pricing o charging de Londres, que Londres es una de las ciudades más reconocidas por haber implementado esta política. Son muy pocos los casos en los cuales se ha implementado. En particular en Santiago se ha intentado varias veces sin mucho éxito. En Colombia entiendo que están mucho más avanzados que nosotros y ya hay un interés más real de aplicar tarificación vial. Hace poco me mandaron esta noticia que me dejó muy impactada porque es el caso de Nueva York. Se había publicado que en Nueva York, en Manhattan, que es el sector de altos ingresos de la ciudad, se iba a implementar una tarificación por congestión y no sé si ven la fecha, pero el 10 de junio, eso quiere decir ayer, se publicó esta noticia que eh, se canceló por lo menos por un buen tiempo su implementación porque hubo una amplia oposición pública y los políticos que estaban detrás de esto no quisieron poner la espalda para continuar el avance. Yo creo que esta noticia resume muy bien cuál es el problema de la tarificación vial, que a la gente no le gusta, a nadie le gusta que le cobren por andar en auto, más de lo que ya se está cobrando. Se percibe que la tarificación vial es un peaje, es un impuesto, es muy extraño para la gente ocupar actualmente las calles gratuitamente y que de un momento a otro te empiecen a cobrar por ocupar esa calle. Entonces, dicho eso, este estudio se enfoca en la ciudad de Buenos Aires, que estaba explorando si potencialmente esta era una política que pudiera ser implementada allá. Este es un estudio que es de carácter exploratorio, no es que se vaya a implementar. Este estudio lo realizamos el año 2020-21 y ha cambiado la situación política también en Argentina. Entonces,
Y hay que tomar los resultados que voy a presentar hoy día más bien con los aprendizajes que se pueden tomar para el resto de las ciudades latinoamericanas. Eh, Nosotros estábamos enfocados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la Cava, que no sé si la alcanzan a ver ahí en la foto, pero es el cuadradito que es un verde más oscuro que el resto. Yo me impacté mucho al saber que desde el año 1950 la población de la ciudad de Buenos Aires no ha crecido, se ha mantenido en 3 millones de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que la población sigue creciendo y no se ubica en la ciudad de Buenos Aires, sino que en los alrededores, en todo ese sector de otro color verde que actualmente tiene aproximadamente 15 millones de personas. ¿Cuál es el problema que enfrenta la gente para desplazarse? Que en la Cava, en la ciudad, está la concentración máxima del país de todo lo que tiene que ver con los sistemas administrativos, los tribunales, todos los temas financieros, comerciales. La ciudad de Buenos Aires es básicamente, como yo lo entiendo, el corazón del país. Ahí es donde están todos los puestos de trabajo más importantes, si bien con el tiempo la provincia de Buenos Aires ha ido desagregando y homogeneizando el acceso a servicios y a comercio, todavía la ciudad es el punto clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires se ve afectada por todas las personas del exterior que quieren llegar diariamente a trabajar, a comprar a la ciudad. Y la ciudad ha hecho un esfuerzo muy importante en inversiones en infraestructura. Acá estoy mostrando la red de autopistas de la ciudad, que como se pueden dar cuenta no solamente está adentro de la misma ciudad, sino que conecta con el resto del Gran Buenos Aires, como se le conoce. También hay una importante línea de metro, subte, es como se denomina en Buenos Aires, con múltiples estaciones que llegan directamente al centro de la ciudad. También tenemos un sistema de tren que está enfocado más bien en la conectividad entre la ciudad y los suburbios de esta ciudad. También es una red de transporte que es importante y que mueve muchas personas diariamente. Pero sin embargo, la Al parecer perdimos a Marisol por un momento, entonces esperemos a ver si vuelve a conectarse. Muchas gracias por la comprensión. Marisol me escribió por WhatsApp que se le cortó la luz.
y se está reconectando en este minuto. Así que vienen. Ah, vale, muchas gracias, Ángel. Ya ahí le estaba escribiendo a usted al WhatsApp si nos podía ayudar con Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola Marisol, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Les pido mil disculpas porque se me cortó la luz. Se me cortó la Tranquila. luz, se apagó el módem y me quedé sin internet, pero afortunadamente ya estoy de vuelta. Ah, Disculpen bueno, a todos tranquila, los listo. asistentes con cosas que pasan totalmente Tranquila, fuera del tranquila. No hay control. ningún problema. Estoy buscando Vuelve. nuevamente el PowerPoint para continuar contándoles acerca de las inversiones y todos los proyectos que se han venido haciendo en Buenos Aires el último tiempo. Creo que me alcanzaron a ver hasta acá. Voy a compartir el pantalla. Ahí por lo menos creo que se me cortó la luz en ese momento. ¿Lo vieron esta imagen? Yo les estaba hablando de que habían habido inversiones en sistemas de transporte público que fueran una competencia para el auto. Les había contado del Metrobús, también tenemos la extensión del subte. Se ha implementado una red de ciclovías bastante amplia en el centro de la ciudad. Se han generado planes de gestión de estacionamiento de tal manera que las personas no se puedan estacionar en cualquier parte de la ciudad. Y se implementó esta medida que a mí me pareció muy interesante, que se llama el permiso de ingreso al centro peatonal.
¿De qué se trata esto? Que se definió un área que es el casco histórico de la ciudad, en la cual se restringió el acceso de los autos. Solamente pueden ingresar aquellas personas que demuestran que tienen una cochera o un estacionamiento. Si tú no tienes, no puedes entrar, e incluso quienes tienen que pagar $22 al mes para poder acceder. Y esta medida tuvo mucho rechazo inicialmente porque los comerciantes pensaban que iba a llegar menos gente a comprar. Y se vio lo contrario, se vio que no hubo problemas en términos económicos por parte de los consumidores, los compradores, pero sí hubo una disminución muy importante del flujo vehicular. Con esto yo quiero básicamente decirles que la ciudad de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo gigante en promover la movilidad sustentable. Sin embargo, pasa que continúa el alto uso del automóvil. Hay múltiples razones para esto. Hay gente que habla de que el automóvil es más conveniente, es más cómodo, uno no va con gente al lado, no tiene tiempo de espera. Pero también hay otras personas que quizás no lo dicen de manera tan explícita, pero consideran el auto como un bien de carácter superior. Hay un orgullo en tener un auto, para ciertas personas puede significar un aumento en su estatus. Hay varios componentes que son más bien emocionales asociados al uso del auto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se ha hecho mucho para que la gente no ocupe el auto y la gente lo sigue ocupando. Entonces, nos encomendaron a Asís Transporte, que como les comentaba es la empresa donde yo trabajo, hacer un estudio de tarificación vial. El estudio se llamó Cargo por congestión en Buenos Aires, respuesta de la demanda de tráfico e impactos redistributivos. Lo desarrollamos para el Banco Interamericano del Desarrollo del 2001 al 2022. Yo estaba equivocada con las fechas. Fue un estudio que hicimos durante la pandemia, básicamente. Y los objetivos eran evaluar la potencial aceptación que puede tener la tarificación vial y los impactos redistributivos. Es un estudio que duró bastante tiempo. Yo hoy día me voy a concentrar en el primer punto que me parece muy interesante, que es con respecto a la aceptación de la tarificación vial. Entonces les voy a presentar hoy día una propuesta que nosotros, los autores de este trabajo, hicimos, que yo creo que es aplicable a muchas ciudades, entendiendo que cada ciudad y cada comunidad tiene preferencias distintas. Hay que hacerlo también con cuidado. Hicimos una revisión bibliográfica tratando de identificar cuáles son los factores que afectan la tarificación vial. Y la literatura identifica cuatro: la equidad, la complejidad, la privacidad y la incertidumbre. Estos son básicamente miedos que tiene la gente cuando uno les explica qué es la tarificación vial. El tema de la equidad es bien evidente, ¿cierto? La gente de mayores ingresos puede pagar, mientras que los más pobres no pueden pagar. Entonces, ¿por qué hay algunas personas que porque tienen más dinero van a poder seguir andando en auto, mientras que otros van a tener que dejar el auto en la casa? Esa es una consideración bien importante que no solamente tiene que ver con el tema de los ingresos, sino que también con personas que, por decir algo, tienen algún tipo de enfermedad, de discapacidad, personas que trabajan en horarios poco comunes, por darles un ejemplo, un panadero que se tiene que despertar muy temprano para llegar a trabajar y que no puede llegar si no es en auto a su trabajo. Lo segundo es la complejidad. Hay muchas formas de plantear la tarificación vial y es difícil de entender. Por ejemplo, en Asia, en el caso que ya está implementado, hay distintos valores dependiendo de las autopistas, de los horarios, y si tú le presentas eso a una persona, probablemente se va a enredar y no entender bien a lo que se está enfrentando. Entonces, la idea es que se presente una tarificación vial que sea poco compleja. Otra preocupación es la privacidad de tu información. Si el gobierno, la ciudad, la municipalidad, el estado va a tener datos de todos tus viajes cuando tú entras y sales de un sector de la ciudad, eso puede generar un grado de desconfianza en cuanto a cómo se va a ocupar esa información. Y el último punto, que también es muy relevante, tiene que ver con la incertidumbre. Y aquí me estoy hablando de que no hay una certeza para las personas que vaya esto a funcionar. ¿Cómo
cómo uno paga la tarifa, qué es lo que pasa si me multan, qué pasa si es que me llega un cobro que no es adecuado a mis viajes en auto, cómo yo me enfrento a esas situaciones, todo ese tema de información también es importante. Entonces, tomando esto como base, como les contaba, nosotros generamos una propuesta en la cual identificamos básicamente a dos tipos de personas o ciudadanos, los partidarios y los detractores, que en la literatura está bien clasificado que los partidarios de esta medida son las personas que no ocupan auto, las personas que tienen preocupaciones con respecto al medio ambiente y aquellos conductores que perciben reducciones de tiempo. Claro, las personas que reciben reducciones de tiempo no lo saben hasta que esto está implementado. Entonces es un grupo que es latente, pero no existe. Dentro de los detractores tenemos a los usuarios de auto en general, a las asociaciones comerciales que creen que puede verse mermados sus ingresos, todo el rubro de taxistas, la gente que está trabajando en delivery o en despacho de mercancías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece en la literatura otras dos puntos bien relevantes. Primero es la tarificación vial sin opciones. Eso significa si yo hoy en día voy e instauro la tarificación vial tal como está el sistema, hay muchas personas que no tienen cómo moverse. Entonces eso eh, también genera detractores. Y otro punto importante es el uso de la recaudación. No es lo mismo que este dinero vaya a ser usado para invertir en nuevos autopistas o en nuevos sistemas de metro o directamente se vaya a temas de salud o educación, que son claves para la ciudadanía, pero es muy extraña la forma en que las personas perciben cuán apropiado es el uso de la recaudación. Entonces, teniendo todo esto en mente, nosotros hicimos una propuesta que tiene un único objetivo. El objetivo de esta propuesta es disminuir la congestión vehicular. Inicialmente nosotros habíamos pensado en plantear esto como una especie de impuesto verde o un área de bajas emisiones, pero descubrimos que los bonaerenses con los cuales nosotros conversamos no les importaba tanto el tema medioambiental, sino que la congestión. La congestión era un problema real que ellos vivían diariamente. Entonces enfocamos la tarificación para esto. El objetivo de esta tarificación es reducir la congestión y por lo tanto mejorar los tiempos de viaje. Como consecuencia vamos a tener una mayor recaudación para gasto público, menores emisiones y ruido, mayor seguridad vial y mayor uso de modo sustentable. Pero esas son unas consecuencias y no el objetivo propio de la política pública. Para hacer esta propuesta, bueno, hicimos una gran revisión bibliográfica, tuvimos entrevistas con actores relevantes, hicimos un análisis completo de la oferta de transporte y la demanda de viajes del Gran Buenos Aires, hicimos un análisis normativo, vimos cómo estaba posicionado Buenos Aires en el contexto de Latinoamérica y también hicimos focus group. Y yo estoy destacando acá los focus group porque fue una experiencia muy valiosa al hablar con ciudadanos comunes y corrientes, usuarios de auto, uno puede entender de mejor manera cuáles son las reticencias que ellos tienen y cuán difícil es para ellos entender una propuesta. Ahí hay una pequeña descripción de lo que hicimos. Como estábamos todavía en pandemia, los focus groups fueron online, pero les preguntamos acerca de su percepción del tránsito, la evaluación de conceptos y la comparación entre distintas alternativas de tarificación vial. Y gran parte de lo que voy a mostrar ahora se basó en estos focus group. Entonces, primero que todo, la tarificación vial la estamos planteando en una llamada área de congestión, que es un rombo que está ahí en el mapa. Esto lo validamos en los focus group, lo validamos con los especialistas locales para ver que hiciera sentido. No vale la pena tarificar en zonas en las cuales no hay congestión, es totalmente contraintuitivo. Con respecto a los horarios, disculpen, y el área de congestión en el fondo se definió de tal manera de disminuir la complejidad de la política. Era algo que fuera simple, que fuera entendible para la gente. Con respecto a los horarios, solamente estamos tarificando en los horarios punta. De tal manera que las personas que requieran ocupar el auto, por ejemplo, para ir a viajes por salud, puedan viajar
por darles un ejemplo, a mediodía o a las 3 de la tarde. No es que todo el día les cobren, sino que solamente en los horarios de máxima congestión, y eso permite a la gente cambiar sus horarios y esquivar el pago, que es algo que era una preocupación. ¿Y quiénes son los que van a pagar todos los vehículos menos los residentes y las personas con discapacidad? Hicimos también un análisis de sacar a algunos grupos de la población, pero empezaba a complejizar mucho la política y, como les contaba, tratamos de dejarla lo más sencillo posible. En la práctica, cualquier persona que entre, salga o se mueva de esta área negra tiene que pagar una tarifa. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo se va a implementar o cuál es nuestra propuesta? Es mediante un sistema automatizado que controla la circulación de vehículos, muy similar a lo que se hace en Londres. Habíamos pensado en poner estos arcos en los cuales hay cámaras arriba, como los tags de acá en Santiago o como se venden en ciertas autopistas en Asia, pero la verdad es que Buenos Aires es una ciudad que tiene un valor patrimonial muy importante y tratamos de ser lo menor intrusivos posible. Este sistema crea un registro de pasadas que va a estar disponible en la web y se factura mensualmente y se permiten todos los mecanismos de pago. La idea es que este sistema sea lo más transparente posible, de tal manera de que podamos disminuir tanto la incertidumbre del sistema como también proteger a las personas en cuanto a su privacidad. Ahora, con respecto al uso de la recaudación, esta era una pregunta clave y no teníamos certezas acerca de la respuesta. Hicimos un estudio de encuestas de preferencias declaradas en la cual les dábamos distintas opciones que podían tener mejoras en ahorros de tiempo, en las tarifas y el uso de la recaudación. Y lo que encontramos de esto, que no voy a entrar al detalle de las encuestas de preferencias declaradas porque yo creo que esa es otra charla por sí misma, es que el mejor uso de la recaudación desde el punto de vista de las personas que contestaron la encuesta era invertir en mejoras en el subte. En segundo plano, un plan de infraestructura sustentable y, por último, la compensación a automovilistas de bajos ingresos. Y la verdad es que esto a nosotros nos sorprendió bastante porque cuando hicimos los focus group, mucha gente hablaba del tema de la equidad, pero cuando hicimos la encuesta, la gente al parecer no estaba tan preocupada de ese tema, estaba más preocupada de los efectos que iban a tener en ellos mismos, que eran los potenciales usuarios de este mecanismo. Les presentamos también dos esquemas de tarificación, el pase por congestión, que es el esquema tradicional que todos conocemos, y también un pase por patentes, que es lo que se ha venido estudiando en Colombia durante los últimos años. Las tarifas las identificamos de tal manera que fueran similares en términos de pago mensual y las alternativas fueran comparables. En la práctica, no identificamos grandes diferencias entre implementar un esquema tradicional o un esquema de pase por patentes, y ese es uno de los resultados del estudio. Entonces, para terminar, yo quería acá enfatizar que es posible diseñar una política pública que es controversial, como la tarificación vial, de tal manera de mejorar su aceptabilidad. No podemos seguir enfocando las políticas de transporte de la manera que lo hemos venido haciendo históricamente. Tenemos que hablar con la gente, escucharlo, entenderlos y presentar la política de tal forma que a ellos les parezca razonable. Em, bueno, para lograr la aceptabilidad ciudadana es muy importante el tema de la transparencia en cuanto a los costos, a los mecanismos, a las recaudaciones, la seguridad, la privacidad. Tiene que quedar claro para la ciudadanía a qué es lo que qué es lo que se está proponiendo desde la municipalidad o la gobernación. En particular, algunos de los aprendizajes son que es muy importante realizar una fuerte campaña comunicacional. Sería súper bueno identificar actores públicos que puedan tener un rol de liderazgo. Y nuevamente, y vuelvo a enfatizar esto, la importancia del destino de la recaudación en el caso particular de la tarificación vial. Eso yo creo que son los puntos claves de muchos otros que estuvimos viendo durante el mismo estudio. Y para terminar,
me voy a tomar un minuto para reconocer el trabajo de todo el equipo que participó en este estudio. Hoy día los autores oficiales somos yo, Esteban Figueroa y Agustín Campos, pero en la oficina también trabajaron Margaret Gutiérrez, Cristina García y Moisés Muñoz. También tuvimos asesores especialistas en temas de economía y tarificación vial. Georgina Santos de la Universidad de Cardiff, Leonardo Basso de la Universidad de Chile y Jorge Sánchez de la Universidad Nacional de San Martín. Y por último, tuvimos a especialistas del TICTUC como la parte técnica, a Juan de Dios Ortúzar, Camila Balbontín y Paula Iglesias, que también hicieron una serie de mejoras metodológicas y revisiones importantes para que este proyecto fuera exitoso. Y con eso termino la presentación que me pidieron que la mantuviera dentro de una media hora. Espero haber estado dentro de el tiempo que teníamos para presentar. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Marisol, tenías todo el tiempo. Usualmente lo que hacemos, como te había comentado, era tener dos speakers para el día de hoy, pero hoy solamente tenemos uno, entonces no, estaba tremendamente amplia de tiempo. Bueno, no, muchísimas gracias por tu participación, muy interesante. Dado pues que ya terminaste la charla, yo creo que podemos abrir la sesión de preguntas y por aquí en el chat, profesor Víctor Cantillo hace la siguiente pregunta para que por favor si la puedes atender. Dice, ¿crees que una alternativa mixta, combinando restricción según el número de placa o número de patente y pagar por circular cuando se tiene la restricción, podría tener más probabilidad de ser aceptada? Bueno, efectivamente, esta fue una de las configuraciones que estudiamos. ¿Qué es lo que pasaba? Que la tarificación tradicional, en la cual todos pagan todos los días sin ninguna diferenciación, la gente la reconocía como más natural, más fácil de entender. No significa que les gustara ni que la aceptaran, pero era algo que les hacía sentido. En el caso de Buenos Aires, cuando le presentamos esta alternativa mixta por número de placa, por lo menos en los focus group generó bastante rechazo. Pero mi hipótesis es que eso es porque en Buenos Aires no hay restricción vehicular, no la conocen. Entonces le parecía muy extraño que porque mi auto termina en el número 5 yo no puedo andar y la persona de al lado que termina en el número 8 sí puede andar. Les parecía un poco injusto, no entendían cuál era la mecánica que había detrás. Era bien curioso ver cómo las personas percibían las distintas políticas. Eso fue en los focus group. Nosotros después en la encuesta que hicimos tratamos de presentar mejor la información, les cambiamos los títulos, lo hicimos un poco más amigable y en base a los resultados, como les comentaba, no había mucha diferencia en cuanto a la aceptabilidad. Ambas les parecían similares y yo creo que también eso es en parte porque las tarifas que estábamos considerando eran bien similares. Esto es importante, nosotros no ocupamos las tarifas óptimas para efectos de este estudio, sino que ocupamos tarifas referenciales que la gente pudiera, eh, como que pudiera tener un punto de referencia. Por ejemplo, vimos cuánto valían los peajes de las autopistas, vimos cuánto valía estacionarse en la ciudad y con eso generamos un valor para la tarificación. Claro, si uno habla después de tarifas óptimas, seguramente se puede generar un desequilibrio y una alternativa puede parecer mejor que otra. La verdad es que no lo sé porque no lo exploramos. Muchísimas gracias, Marisol. Yo creo que quedó suficientemente explicado y creo que el profe Víctor también lo entendió. Por acá tengo una pregunta en el chat, pero antes Ángelo había levantado la mano, así que Ángelo, por favor, puede hacer su pregunta, hacer su comentario. Ya, gracias, Tomás. Marisol, una consulta, una cosa que no está en el estudio, pero eh, ¿cuál es tu opinión con respecto a la aceptabilidad de un esquema un poquito diferente al segundo que salía ahí con las placas? Que una alternativa a cobrar, o sea, en vez de cobrar plata y que la administre el Estado o un recaudador, uno puede determinar que para la ciudad no sé, caben cierta cantidad de vehículos en punta mañana. Y eso se traduce en cierta congestión y uno determina, no sé, pueden, para que la ciudad funcione como yo quiero que funcione, caben, no sé, 800.000 viajes en auto en la mañana. Como una ¿Ya? cuota.
como una cuota. Yo creo que eso lo podríamos calcular incluso de manera óptima. Nosotros, incluso hay como una percepción de política, no sé, o de ética, no sé, pero, o sea, si nosotros queremos que la gente se demore, que la congestión sea de tal nivel, que podría ser con el concepto de la tarificación óptima clásica, nosotros necesitamos que viajen tantos autos, ¿ya? Ahora, el problema es cómo logramos que viajen esa cantidad de autos. Entonces, la manera en tarificación clásica es cobrar el marginal para que, digamos, Claro, la tarifa ya. óptima. Claro, pero otra alternativa es determinar que yo defino por día caben 800.000 y somos 2 millones los que queremos viajar. Entonces, cada uno tiene un pase para viajar que puede viajar, no sé, po, 2 días, el equivalente como a 2 días de la semana, 2 de 5. Tengo derecho a viajar 2 de 5. Y yo tengo un derecho a viajar, ya sea que lo use o no lo use. ¿Mm? Y eh, si yo decido ir en transporte público y tú, Marisol, y tú quieres ir en auto, yo te puedo vender mi pase. Ya, como Entonces, generar un mercado de un mercado pases. de lo claro, esa es como una alternativa que en teoría uno, o sea, al menos en el papel uno puede llegar a la misma solución, a la misma solución óptima. Hay problemas prácticos que resolver, sin duda, pero ¿cuál es tu percepción o tu intuición sobre cómo percibiría la gente? ¿Qué tan aceptable sería eso? En el fondo aquí hay un derecho, nosotros como reconocemos que eh, nosotros no queremos que haya tanta congestión, para eso tiene que andar menos gente, pero quién sale, quién no sale, bueno, se reparte el pastel de manera equitativa, completa, y si alguien quiere ocupar más, bueno, tiene que pagarme, yo le vendo mi, mi pase, y entonces yo que me voy en bicicleta todos los días a la semana, recibo un pago, digamos, porque vendo mi derecho, algo así. ¿Qué tan, qué tanto más o menos aceptable o más o menos complejo te suena algo como eso? Si te lo presentara así como usuario Como o no sé. idea me parece súper interesante porque en el fondo tú tienes esta idea de un derecho básico por circular en auto, que actualmente todos lo tenemos y somos todos iguales al respecto, y restringes eso, pero más que pagar, tú puedes obtener una compensación por no viajar en auto. Es básicamente eso. Entonces Claro, tú generas un mercado paralelo de estas bases para viajar. Yo imagino que acá van a aparecer los factores usuales, un tema de equidad claramente, porque uno piensa, una familia de menores ingresos, le conviene potencialmente más pagar la tarifa del bus o del metro y vender su pase de conducción a una persona que potencialmente va a ser de mayor ingreso. Entonces, ese tema de equidad yo creo que se va a percibir de manera más fuerte que más en la fuerte, seguro. situación actual. Esa es la intuición que tengo yo. Porque acá en la tarificación vial estándar, claro, el más pobre en el fondo probablemente va a dejar el auto en la casa, pero acá el más pobre deja el auto en la casa y le da su derecho a una persona más Mm. rica. O sea, estas Pero no son las palabras. se lo Se lo vende, vende, claro. claro, se lo vende y Claro. tiene un ingreso de Mm. por medio y seguramente eso es lo que va a pasar, pero yo creo que desde el punto de vista social de la población, se va a percibir una Ya. inequidad mayor. Eso es lo que yo esperaría. Además de toda la complejidad propia del sistema, o sea, cuánto vale un pase, vale $5, vale $10, cuánto estás tú dispuesto a pagar, cómo yo le traspaso ese pase a otra persona, vienen asociados a tu número de identidad propio, o yo tengo, o es un cupón que te lo puedo pasar en vivo y en directo y mandar por correo electrónico o por WhatsApp. Todo ese tema de complejidad yo me imagino que también va a surgir, pero lo que me llama a mí la atención es el tema de la equidad, que si tú planteas esto como un derecho, tú tienes derecho a andar 2 veces en auto, yo le doy mi derecho a otra persona por plata. Es raro, creo que puede ser percibido raro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por la amplia respuesta. Por acá tengo dos preguntas en el chat. Voy a hacerte la primera. Viene de Luis Felipe. Dice, hola, pensando en términos de equidad, ¿consideras que el cobro por uso de infraestructura del transporte se puede hacer a través de la valorización predial, uso de suelo? Muchas gracias, dice. No entiendo bien la pregunta, ¿se refiere a
si yo ando por un sector, por decir, de mayores ingresos es más caro, o más bien dependiendo de dónde yo estoy residiendo, el cobro va a ser distinto. No sé si estará Luis Felipe ahí y nos pueda aclarar porque no entendí bien la pregunta. Sí, me parece muy bien. Si por ahí está Luis Felipe y escuchó la pregunta, ¿será que nos puede hacer el favor de ampliarla? ¿Será posible? Sí, gracias. Gracias. Buenas Ah, tardes a todos. Hola. con todo gusto. Eh, bueno, básicamente es, sí, realmente como la infraestructura para el transporte es global. Digamos que todo el mundo puede tener acceso a esa infraestructura. El punto es que si yo, por ejemplo, vivo en estrato 5, pago más o aporto más en función, digamos que de mi capacidad de pago frente a otras personas que no tienen capacidad de pago. En el total, en el Mm, conjunto de la infraestructura, ¿no? sí, es complicada la respuesta y yo creo que merece un análisis particular acerca de los patrones de viaje de la población. Por ejemplo, acá en Santiago, el centro financiero y de oficinas se ha ido desplazando hacia el sector de mayores ingresos. Significa que las personas que viven en el resto de la ciudad terminan yendo hacia ese sector de mayor ingreso. Entonces, si tú cobras más porque el valor predial es más alto, no estás directamente haciéndole pagar a las personas que son vecinos de ese sector, sino potencialmente a personas que viven en sectores de menores ingresos. En el caso de Buenos Aires pasaba algo muy similar. En el centro, efectivamente, había una mayor concentración de riqueza que en el resto del Gran Buenos Aires y muchas personas de bajos ingresos tenían que viajar hacia la ciudad para trabajar, etcétera. Entonces ahí también se genera un problema de equidad cuando tú haces una distinción del uso del espacio, porque el usuario no es necesariamente la persona que vive ahí. Quizás uno podría pensar que dependiendo de tu ingreso, eh, tu valor del pase, tu valor de la tarifa podría ser distinto, y eso quizás se podría tratar. El problema es que ahí se siente como si fuera más bien un impuesto, porque al final los impuestos funcionan así. Si tú ganas más dinero, el impuesto es mayor. Eh, en ese sentido, perdería un poco de credibilidad desde el punto de vista de la equidad. Pero creo que es algo que de todas maneras merece un análisis ciudad a ciudad para ver cómo la gente se mueve y quién finalmente es la persona afectada. Perfecto. Espero le haya quedado claro a Luis Felipe y estuvo bien que intervino para que aclarara la pregunta para Marisol. Muchas gracias, también Marisol. Por acá también tengo otra pregunta de Iván Serrano. Dice, en varias ciudades colombianas se han intentado implementar unas medidas blandas o proxy al cobro por congestión. Por ejemplo, el pago de unas tarifas fijas trimestrales o anuales para quedar exentos de los días de restricción. ¿Es una medida que puede ir habituando a los usuarios hacia un cobro por congestión o no es un buen camino hacia la transición? Gracias, Iván, por la pregunta. De hecho, yo creo que es una súper buena medida. Eh, el- Cuando tú no tienes ningún sistema de cobro por el uso del espacio público y de un día para otro te toca pagar, la gente queda en shock, no lo entiende, es algo que va muy en contra de una habitualidad o de un estilo de vida. Si uno empieza a pagar tarifas trimestrales, anuales, es mucho más fácil que la gente empiece a entender por qué está pagando. Yo no sé el caso particular de las ciudades colombianas a las cuales te refieres, pero aquí lo importante es que el Estado les comunique a las personas por qué están pagando, por qué tú estás pagando este cobro anual. ¿Es porque nosotros queremos recaudar más dinero porque sí? ¿O es porque estamos tomando en consideración que tú en particular tengas auto genera un impacto en el resto de la población? Si se explica de manera correcta que el objetivo de esta política no va con el fin de recaudar dinero, sino que va con el propósito de hacer mejoras
en el sistema de transporte público, en ciclovías, en vallas peatonales, en cualquier tipo de infraestructura sustentable. Yo creo que es una súper buena política e idealmente pudiéramos ir haciéndolo así en varias ciudades. Muchas gracias, Marisol, por la respuesta y espero a Iván también le haya quedado claro y estoy de acuerdo Muchas con todo. gracias, profesora Marisol, por la respuesta. Bueno, aquí en varias ciudades en Colombia lo que se ha intentado es, aquí tenemos restricción por número de patente, como en muchas ciudades, pero últimamente se ha permitido a las personas pues pagar una tarifa fija trimestral o anual para quedar exento de los días de restricción según la Mm. placa. Lo que quizás complementando su respuesta es interesante porque veo que no se ha hecho esa socialización y mucha gente simplemente paga la tarifa pues para poder usar el vehículo en los días de restricción. Incluso pensaría que si no la paga está perdiendo el dinero. Entonces a veces me preocupa ese mensaje que se quieren transmitir con esas tarifas, más sin embargo puede ir habituando a las personas a pagar por circular, pero no es como tal un cobro por congestión, pero a veces pienso que si esa medida blanda puede guiarnos hacia un camino donde ya la gente empiece a pagar por su costo marginal real, sería interesante. Muchas gracias por la respuesta y la conferencia. Saludos a todos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván, por la intervención, de verdad que sí. Por acá, me levantó la mano Janet Pardo, así que le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Eh, Uno de los grandes problemas que estamos percibiendo en la ciudad de Bogotá es la invasión del espacio público. Y digamos que en las vías locales al interior de los barrios, en horas pico sobre todo, existen varios mercados, ¿no? Que en esas horas pico abastecen sus productos. Entonces encontramos fácilmente un furgón que se estaciona sobre las vías locales. También están las rutas que pues, recogen a los niños y demás. Y entonces como no hay una regulación, ellos se ubican al frente del negocio para abastecer su negocio, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Problemas de congestión vehicular también pues es una variable relevante para la parte de siniestralidad, porque muchos peatones se desplazan en esas horas pico. ¿Qué probabilidades? Y dado que en algunos sectores no hay un espacio público como para regularizar un parqueadero, ¿cierto? Entonces, para aplicar una de estas medidas, digamos que se me hace de pronto pues una idea, ¿no? Que sería aplicar como unas tarifas para aquellos que necesiten abastecer sus negocios en una hora clave, pues para evitar como esa congestión y obligarlos que lo hagan en horas que no son pico para evitar el- la congestión vehicular cuando uno sale al trabajo o cuando llega, bueno, sobre todo cuando sale al trabajo, ¿no? Y los niños, las madres van con coche, con niños pequeños y todo, pues eso es un problema grave. No sé cómo lo veas. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Lo que explicas es un problema real que me imagino que no es solamente particular de ciudades colombianas, sino que pasa en muchos lugares. Creo que es un problema que ha existido siempre. Siempre ha habido camiones despachadores de productos que se paran en la calzada e interrumpen el tráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida que ha ido aumentando la congestión en nuestras ciudades, eso que uno pasaba por alto ahora lo ve de manera más evidente. Lo que nos ha pasado, por lo menos acá en Santiago, es que no solamente los camiones que despachan productos o insumos a comerciantes o oficinas o lo que sea, están ocupando el espacio público, sino también las personas que hacen micro entregas, la gente de delivery por aplicaciones. Ellos, además de la calzada de circulación vehicular, están ocupando también las veredas para el tránsito peatonal. Y claro, como tú mismas lo indicas, madres que van con sus hijos en coche tienen muchos problemas para desplazarse cuando tú tienes interrumpido el espacio. Ahora, con respecto a hacer una tarificación al respecto, yo pensaría que ese no es el mejor camino. Y creo que esto es
porque estamos hablando acá de un tema que tiene que ver con logística, con entrega de bienes, y eso tiene un impacto en el desarrollo comercial de las ciudades, pero también en el abastecimiento. Entonces, si uno empieza a tarificar en este tipo de servicios, lo más probable es que esos costos se vean transferidos directamente a los usuarios finales. Y ese no es el objetivo. Como tú indicas, si es que no hay espacios para poner aparcaderos o centros logísticos, lo que uno podría pensar es medidas que van de la mano con restringir los horarios de despacho vehicular. Por ejemplo, que esas camionetas, furgones solamente se desplazaran durante horarios que no son punta o durante la noche, de tal manera de no interrumpir el tráfico. Ahora, el otro problema que tú indicabas que tenía que ver con el transporte escolar, eso ya es mucho más difícil porque es un servicio para los niños y tiene un horario bien particular y ahí habría que básicamente hacer gestión a nivel local, capacitar a los conductores de esos transportes escolares para que entiendan lo que están haciendo, capacitar también a las policías para que saquen multas cuando se está interrumpiendo el tráfico, porque una cosa es hacer transporte y la otra cosa es ir en contra de las regulaciones del tráfico y podría ser que por esa línea fuera más factible mejorar la circulación. Perfecto. Muchas gracias, Marisol, por la Sí, respuesta y espero que no sé, musicaba bien feo. espero le haya quedado claro a, a la persona que nos preguntó. Muchas gracias, Janet. Ah, sí, dice que mil gracias. ¿Vale? Bueno, voy por acá, por el chat. Raúl Ramos hace la siguiente pregunta. Dice, en algunas ciudades, por ejemplo, Estocolmo, se han hecho pruebas piloto y después referendos para probar esquemas de tarificación vial. ¿Esto sería posible en Latinoamérica? Yo no sé si es posible porque imagino que tiene que ver con la legislación de cada país, pero yo creo que es una buena idea. Con respecto a las pruebas piloto, es algo que nosotros también recomendamos como parte de este estudio y pensando que el piloto puede verse de dos maneras. Uno, pilotear en un área geográfica restringida. Por ejemplo, si tú quieres tarificar todo el centro, puede ser un espacio del centro para que la gente empieza a entender cómo funciona, cuáles son los mecanismos, etcétera. Y otra forma de pilotear es implementar el sistema en su totalidad, pero tener, por darte un ejemplo, 3 meses en las cuales no hay pago. ¿Qué significa eso? Que tú igual tienes que inscribir tu auto para que quede registrado en el sistema y mensualmente te va a llegar el cobro asociado a tu circulación, pero es nosotros le llamamos una factura de cortesía o no sé cómo se entiende, pero en el fondo es una boleta que es falsa, es solamente para que tú entiendas cuánto hubieras gastado si es que hubieras ocupado el auto de la manera que lo hiciste y estés psicológicamente preparado para cuando efectivamente el cobro sea real. Así que sí, las pruebas pilotos son una súper buena opción para experimentar y no solamente para que las personas entiendan cómo funciona el sistema, sino que también para que los gobiernos puedan remediar cualquier problema tecnológico que hay de por medio. Acá tenemos un sistema que tiene que funcionar en tiempo real, no se puede caer la cámara, no se puede caer el sensor, los sistemas operativos tienen que funcionar 100%. Si pasaron 10.000 autos, tú tienes que saber cuál es la patente o a quién pertenece cada uno de esos 10.000 autos. No se te pueden pasar. Entonces, esos meses le dan una oportunidad al gobierno, al Estado, para mejorar todo el sistema internamente de gestión y que después, cuando esto simplemente sea un éxito. Los referendos también son una posibilidad y se han visto resultados disímiles en Europa. En algunas partes han salido satisfactorios, en otras partes se ha votado varias veces y la gente no lo quiere. Y en la práctica yo creo que voy a insistir con este tema de la información, de explicar claramente qué es lo que pretende la tarificación vial, cuáles van a ser los beneficios de tal manera de que todas las personas entiendan hacia dónde va la política. Ojalá podamos ver pronto en Latinoamérica implementaciones, ya sea a nivel piloto o real.
Sí, excelente. Yo también pienso que uno de los principales desafíos que hay respecto a este tipo de medidas es justamente que el ente regulador, en este caso el gobierno, tenga la plena certeza de que la medida va, efectivamente, se le va a cobrar a todas las personas, no que de 1000 que pasaron, hubo un error y a 999 sí, y con una sola no, entonces eso crea un inconformismo. Siento que todo el despliegue tecnológico y de gestión y de tratamiento, datos, etcétera, yo siento que uno de los desafíos grandes en lo que yo también he podido percibir. Entonces, es Exactamente. importante ello. Por acá también, bueno, Raúl te da las gracias para que sepas. Gracias, Raúl. Y por aquí tenemos otra pregunta más de Wilmer Pipicano. Dice, en Colombia se tiene una alta participación de motos en los viajes. ¿Consideraría estos tipos de vehículos en la tarificación? Creo que depende del objetivo de la tarificación que plantee cada ciudad. Para el caso de Buenos Aires, nosotros hablábamos que esta era una tarificación que quería disminuir la congestión. Si uno compara un auto con una moto, es obvio que el auto congestiona más que la moto por un tema de uso de espacio público. Pero las motos también congestionan. Entonces yo creo que habría que efectivamente revisar si la cantidad de motos que hay circulando aportan realmente a la congestión. Si la política tiene otro objetivo que puede tener que ver con temas de siniestros viales, puede tener que ver con emisiones, ahí habría que hacer otro tipo de análisis, pero yo creo que idealmente todos los tipos de vehículos deberían ser incorporados. Ahí yo creo que habría que hacer un análisis también acerca de la tarifa, porque uno pensaría que una moto, como congestiona menos que un auto, debería pagar menos. En la práctica, en el largo plazo, eso podría ser un incentivo para que las personas dejaran su auto en casa y se compraran moto y anduvieran en moto porque es más barato. Entonces, uno tampoco quiere llegar a ese escenario porque uno quiere que la gente camine, ande en bicicleta, se vaya en bus. Así que creo que es un poco más complejo de lo que parece inicialmente. Habría que estudiar las elasticidades de la demanda, habría que ver cuál es el costo comparativo de comprar una moto versus un auto y entender bien qué es lo que va a pasar, porque lo que uno menos quiere con este tipo de política es que no disminuya la congestión. O sea, si uno implementa esto y los tiempos de viaje no cambian, si las velocidades son iguales, es una política fallida. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros les hacíamos a la ciudad de Buenos Aires es que tuvieran un monitoreo constante de las velocidades de viaje, de tal manera que ellos a fin de mes puedan decir, el último mes las personas se han demorado en promedio 10 minutos menos en sus viajes, que sea algo tangible, que la gente pueda entender y que entiendan que los que están pagando están obteniendo algo. Si tú pagas y está todo igual, la verdad es que no tiene ningún sentido pagar. Muchas gracias, Marisol, por la completa. Sí, sobre todo creo que Wilmer hace la pregunta porque pues conoce bien de los altos volúmenes vehiculares de motocicletas que se manejan aquí en Colombia. Eso es tremendo, pero estoy de acuerdo también que de pronto antes que, o debería enfocarse sobre cuál es el objetivo real de la tarificación. Igual nosotros aquí en Colombia también tenemos un grave problema de accidentalidad y creo que quizás Wilmer lo pudo haber orientado por la pregunta, pero creo que pues la respuesta fue muy completa también. Yo creo que pues ya es la 1:05 de Colombia, llevamos alrededor de 1 hora y 5 minutos de webinar. Creo que la intervención de Marisol fue bastante completa. Siento que en las preguntas que también interveniste fueron también bastante amplias, ¿sí? Se armó una discusión y creo que con ello, de manera personal, pues quedo muy contento por el tratamiento que se le ha dado aquí al tema en este webinar. Yo no sé si hay algún otro tipo de pregunta, una pregunta final para Marisol. De no ser así, yo pues como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Panamericana de Transporte quiero darte las gracias. Desde el primer minuto que nos pusimos en contacto contigo, sé que siempre tuviste la disposición de colaborar. Gracias por unirte el día de hoy a participar de esto. Quiero también darle a los demás invitados, las personas que nos acompañaron hoy, tanto oyendo o participando con alguna pregunta, darles las gracias por conectarse en los diferentes usos horarios que tenemos.
Nuevamente te agradezco, Marisol. A todos ustedes, los asistentes, muchísimas gracias por atender la invitación del PANAM. Y bueno, esperamos para la próxima ocasión hacer la debida difusión para que nos sigan acompañando y sigamos nosotros haciendo de estos espacios, seguirlos enriqueciendo y que sean ellos los que justamente permitan que ese objetivo misional que tiene la Sociedad Panamericana de Transporte se cumpla. No sé, profesor Víctor, si usted quiere hacer unas palabras de despedido, quisiera hacer una intervención final, o Ángel, también hacen parte de la Junta Directiva, pues tienen la palabra. Yo, o sea, agradecer a Marisol por la interesante y excelente presentación solamente. Invitarlos a que sigan participando del ciclo de los seminarios del PAN, a los asistentes. Creo que lo han dicho claramente. Mil gracias, Marisol, por esta disposición a participar en nuestro webinar y también, por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron. Hasta el próximo, que será en algo en el segundo martes de cada mes. Saludos a todos. Muchísimas Muchas gracias gracias a a todos todos. también y a las preguntas muy interesantes. Que estén muy Vale. bien. Muchas gracias, Marisol. Chao a todos. Gracias por la asistencia. Chao, chao. Chao.